Vamos a hablar de deportes y en particular de la profesionalización del deporte femenino. En estos días se cumplió un año de aquel Mundial Femenino de Fútbol en Francia, donde en Argentina a muchas y a muchos nos hizo prender la luz, nos hizo visibilizar la pelea de las pibas, de las jugadoras por el reconocimiento de sus derechos como deportistas profesionales, además de que tuvieron un desempeño muy bueno y nos emocionaron muchísimo por sus logros allí en el Mundial. La pelea por la profesionalización del deporte femenino es de muchas deportistas, no solamente del fútbol, y viene desde hace tiempo. Para hablar de eso, estamos comunicadas con Leila Agrayani, China Agrayani, que es periodista deportiva y productora de FoodFemProf. También conduce el programa Sacá del Medio y escribe en la sección de deportes de La Izquierda Diario. Hola Leila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad, un gusto estar hablando con vos acá en el programa. Las notas que haces en La Izquierda Diario están realmente muy buenas. Yo te quería invitar, antes de pasar al tema en sí, a ver unas partecitas de unas entrevistas que realizaste que me gustaría destacar, si te parece. Dale, me encanta. Hola, soy María Ángeles Cosar, jugadora de Boca Juniors y de la selección argentina, y junto con muchas de mis compañeras queremos la profesionalización del vóley femenino. No, trato de ignorar, porque esa gente no sabe todo lo que nosotros luchamos para hoy estar donde estamos. Sí, ponerle que en la presentación de la camiseta, el femenino no vende, no genera plata, no es un negocio. Pero bueno, esa gente no sabe lo que la vida nuestra, como te contaba, de muchas jugadoras levantarse temprano. O quizá mucha gente, son familias grandes y raspan la olla para que una chica de la familia que quiere jugar al fútbol, para llevarla o tomarse el tren para ir a jugar. La gente no sabe todo lo que las mujeres pasamos para llegar al predio y jugar al fútbol. Que estos últimos meses fueron especiales para todas las mujeres que jugamos al fútbol. Creo que la lucha comenzó allá en Chile y la verdad que le agradezco a Maca, que ella fue la que puso la cara para todo esto, y que hoy los equipos de la primera A puedan ser profesionales. La verdad que por lo menos yo, hablando personalmente, me siento muy orgullosa. Bueno, ahí escuchamos en primer lugar a Chu Cosar, que es jugadora de vóley en Boca Juniors y en la selección, y después, Leila, también a Milagros Menéndez, que es la jugadora de la selección de fútbol femenino, que esa es una entrevista que le hiciste en Francia justo antes del Mundial. Sí, en primer lugar, sí, así como decías. Exacto, estuvieron muy buenas y lo quería destacar. Vamos a hablar primero del fútbol, aunque no solamente de eso se trata, ¿no? Pero quisiera empezar justamente por ahí. Hace un año y algunos meses es que se inició este torneo, el primer paso por la semiprofesionalización. Bueno, después vino la pandemia, ¿no? Y el torneo Rexona quedó cortado a la mitad, lo dieron por terminado. ¿Vos qué balance hacés de esa semiprofesionalización del fútbol femenino? A ver, en estos días justamente se vencieron los primeros contratos en el fútbol femenino, específicamente el 30 de junio, así que en lo que está sucediendo en esta semana es justamente eso, estamos tratando de saber si los clubes van a renovar o no sus contratos. Imagínate que si ya arranco por ahí, el balance no es tan bueno como capaz esperábamos. Hay un montón de cosas todavía para trabajar en el fútbol femenino, particularmente desde lo económico. Desde un año hasta ahora, la realidad es que los clubes siguen teniendo la misma cantidad de contratos, eso no cambió.
Por más que se empezaron a visibilizar los partidos y por más que el reclamo haya tomado fuerza, la realidad es de que desde la Asociación del Fútbol Argentino no trabajan, no hay un proyecto que vos digas, bueno, esto ayuda a crecer o esto va a modificarse de acá a X cantidad de años. La realidad es que es todo tapado con parches y un poco como vos decías, ¿no? La profesionalización en el fútbol femenino se da a través de la lucha de las mujeres. Si las mujeres no salían a la calle o a la cancha, en este caso, a reclamar, a la AFA no le importaba nada y las pibas iban a seguir sin cobrar su sueldo. Así que en líneas generales, lamentablemente tenemos que decir que las mujeres sí o sí tienen que seguir peleando por sus derechos, las jugadoras tienen que seguir haciéndolo para justamente empezar a crecer y empezar a modificar las cuestiones en el fútbol. Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y yendo también a otros deportes, ¿no? Como al vóley, yo veía esa entrevista que le hiciste a la jugadora de Boca, Chu Cosar, y que destacabas que también en el vóley viene habiendo una organización y un activismo. ¿Cuál es la situación en ese deporte y vos qué avance o qué perspectivas podés ver para la profesionalización ahí? Sí, la realidad es que el reclamo en el fútbol femenino fue un poco el disparador en otras disciplinas, como bien decías, en el vóley y también en el básquet, que en los últimos meses estuvo ahí tan revolucionado. Particularmente lo que pasa con las jugadoras de vóley es un poco lo que pasa en líneas generales con las mujeres en cualquier actividad deportiva. No hay un proyecto. Las mujeres durante muchos años fuimos desplazadas de los lugares donde tendríamos que haber estado desde el inicio, y esto hace que estemos retrasados en cuanto a infraestructura, en cuanto a convenios laborales. Las jugadoras de vóley se unieron a través del colectivo Doble Cambio, que está integrado por jugadoras y exjugadoras, dirigentes, bueno, mujeres relacionadas al deporte, y justamente lo que exigen es esto, es paridad, equidad en los sueldos, es mejores competencias. Así que yo creo que es un poco, Maca Sánchez capaz fue la cabeza de todo esto, pero fue el disparador y por suerte en un año pudimos ver este reclamo en todos estos deportes que estamos mencionando. Claro, sí, hay algo que por ahí es transversal, ¿no? A las distintas disciplinas, que siempre se escucha como respuesta cuando se visibiliza esta demanda por los salarios, por la profesionalización, que es que eso no es un negocio, que por qué van a cobrar si la gente no lo quiere mirar. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Porque es algo que se ve bastante repetido, ¿no? Como que ponen trabas permanentemente. Sí, el tema es que es una cadena, ¿no? Por así decirlo, para que las jugadoras puedan mostrarse, para que a vos te den ganas de ver un partido de vóley, de básquet o de fútbol femenino, te lo tienen que mostrar. Y para que te lo muestren tienen que invertir económicamente ahí y tienen que meterse las marcas y tiene que haber una demanda. Digo, esto es toda una cadena y todos unos pasos a seguir que obviamente en los deportes masculinos se dio más rápido, se dio naturalmente. A ver, los jugadores de fútbol cobran millones y millones de pesos porque hay un montón de marcas atrás, porque la demanda por ver ese deporte es muy alta y porque los medios están constantemente metiendo en agenda. Si eso no lo trasladamos al femenino, es muy difícil crear algún tipo de expectativa solamente desde redes sociales. Claro. Pero a su vez es el primer paso para llegar a lo otro que te comentaba. Claro, bueno, y en el básquet también comentabas que estaba habiendo un poco de revuelo. ¿Cuál es la situación ahí, sobre todo ahora con la cuarentena y la pandemia? Bueno, lo que sucedió con la selección de básquet, con las gigantes, es que en el mes de marzo se les terminó de pagar las becas del ENARD, y obviamente al no haber competencia, muchas de las jugadoras no tienen recursos económicos, básicamente no tienen para comer. Vale aclarar que las jugadoras
de cualquier tipo de deporte en este país todavía tienen que tener doble trabajo, es decir, trabajan de deportistas como deportistas y trabajan de otra cosa. Y en el caso de las jugadoras de básquet, se les terminó la beca de Lenard, hicieron el reclamo a la Confederación de Básquet y obviamente que no había ningún tipo de proyecto, entonces por algo lógico se terminan de pagar las becas. Si vos no me entregás un proyecto, no me decís qué vas a hacer con el seleccionado durante el 2020, yo no te voy a sostener ese tipo de becas. Entonces las jugadoras reclamaron a la Confederación de Básquet, un poco hicieron ahí oídos sordos, dijeron que ellos tenían en consideración esto. La realidad es que las pibas no tienen un mecanismo para entrenar, no tienen un cuerpo técnico definido, muchas jugadoras, como te decía, no tienen ni siquiera para comer. Así que tuvo que intervenir el Ministerio de Turismo y Deporte en estos días. Por suerte llegaron a un acuerdo y las becas se les van a seguir pagando. Y por supuesto desde el Ministerio y desde el ENAR comprometieron con este paso, con este acuerdo, comprometieron a la CAB para que finalmente presente algún tipo de proyecto y empiece a gestionar esta igualdad entre las dos disciplinas. Claro, bueno, es problemático, ¿no? Es la cuestión de los ingresos y el doble trabajo que tienen que hacer las deportistas para poder realizar profesionalmente su actividad. Leila, para ir terminando, también nos interesaba contar, saber sobre vos y tu experiencia como deportista, como periodista deportivo, ¿no? Porque es un ámbito en donde en general es muy hostil y todavía siguen estando estos prejuicios de que el deporte es una cuestión masculina. ¿Cómo es tu experiencia en el rubro? ¿Sabes qué? A diferencia de muchas colegas, la verdad es que nunca tuve ningún trato desmedido por parte de mis compañeros varones. La realidad es que siempre laburé en espacios donde fui respetada y también me hice respetar, obviamente, porque a veces eso no sucede, a veces tenés que entrar a los codazos, a los lugares, eso es lo más natural para las mujeres y más para quienes ejercemos el periodismo deportivo. Pero también lo que me dio el feminismo y lo que me dio la lucha junto a colegas es justamente tratar de elegir dentro de las posibilidades con quién trabajar y en los espacios donde trabajamos. Antes vos decías que yo laburo en FoodFemProf y es así. FoodFemProf, por ejemplo, es un espacio de periodistas que no nos sentíamos cómodos ni cómodas en ningún tipo de medio hegemónico y nos juntamos a visibilizar lo que estaba sucediendo con el fútbol femenino y lo hacemos con perspectiva de género y con mucho entusiasmo y profesionalidad además. La realidad es esa, es muy difícil ser periodista deportiva, es muy difícil entrar en los medios que ya están totalmente llenos de hombres y de situaciones machistas. Por eso creo que necesitamos que haya una perspectiva de género en los medios de comunicación, necesitamos que se nos abran más espacios y sobre todo necesitamos que haya más mujeres adelante de cámara, atrás de cámara y en todos lados, porque estamos en un momento donde es importante alzar la voz, es importante poner el cuerpo y como te decía, si estás estudiando, si querés ser periodista y ves que no encajás, ves que te cuesta un montón y que la realidad es esa, es que no te abren las puertas, entrá a las patadas. Es así, tenés que entrar como sea y tenés que ser parte de todo esto, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, la verdad que muy clara y felicitaciones por el trabajo que hacen. Es muy profesional, muy bueno lo que hacen en FoodFemProf también y las notas que publicás en La Izquierda Diario. Así que un placer tenerte acá en Se Tenía que Decir. Y bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por la comunicación, Leila.
Bueno, gracias a ustedes y también felicidades por todo lo que están haciendo. Sé lo duro que es levantar un programa en medio de esta cuarentena y con todas las complicaciones que eso lleva. Así que felicidades por todo lo que están logrando en este momento. Bueno, gracias. Si queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirarla